Hola, bienvenidos al canal. Vamos a seguir con el segundo vídeo del tema número 5 de física, llamado fuerzas y movimientos. Muy bien. Suma de fuerzas, importantísimo. Es muy difícil que tengamos un objeto sobre el que actúe solamente una fuerza. Lo normal es que sobre un cuerpo actúe más de una fuerza. Por eso es muy importante saber sumar fuerzas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hemos visto, hemos puesto varios ejemplos. Ahí tenéis un objeto del que están tirando una fuerza de 10 newton y otra fuerza de 5 newton. Las he puesto separadas para que se vean bien, pero realmente estarían tirando las dos del mismo punto, ¿de acuerdo? Aquí están tirando en direcciones contrarias, una de 10 y otra de 5 newton. Y aquí están tirando una de 10 y otra de 5 newton, pero formando entre ellas un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Bien. Cuando tengo varias fuerzas, lo que hay que hacer es sumarlas todas para obtener la fuerza total, la fuerza resultante. También tenemos que hablar de que son fuerzas concurrentes, son aquellas fuerzas cuyas direcciones coinciden en algún punto, ¿vale? Cuyas direcciones coinciden en algún punto. ¿De acuerdo? Obviamente todas estas son fuerzas recurrentes porque esta realmente estaría encima de esta. Y aquí están coincidiendo en este punto, ¿verdad? Todas son fuerzas concurrentes. Coinciden en algún punto. Y dentro de las fuerzas concurrentes vamos a tener fuerzas concurrentes con la misma dirección, esta y esta, y fuerzas concurrentes con distinta dirección, esta. Bien, ¿cómo se suman fuerzas concurrentes con la misma dirección? Pues como si fueran números. Estas dos, pues 5 más 10. La resultante será 5 más 10, 15 newton. Si se suman, cuando apuntan hacia la misma, cuando tienen el mismo sentido, se suman. ¿Y qué pasa cuando tienen sentidos contrarios? Pues se restan, ¿vale? Se restan 10 menos 5, 5 newton, ¿vale? Con lo cual, si pintamos la fuerza resultante en este punto, sería un vector que apuntaría hacia acá, que valdría 15 newton. Esa sería la resultante. Y si pintáramos la resultante aquí, sería un vector que apuntaría hacia acá de 5 newton. Fijaros qué simple. ¿De acuerdo? Bien. Y luego tenemos fuerzas concurrentes, pero con distintas direcciones. Para resolver esto simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Con lo cual, el vector resultante, lo primero que puedo hacer es pintar una paralela a esta, otra paralela a esta, y el punto en el que se cortan, pues uno, este punto con este punto. Este es el vector resultante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay alguien que tira hacia arriba y a otra persona tira hacia la derecha, el efecto sobre esa masa, ¿cuál es? Pues el mismo que una persona que tirara con este ángulo con la fuerza que saldría de aplicar esta fórmula. Aquí igual. Si alguien tira con una fuerza de 5 newton y otra persona tira con una fuerza de 10 newton, ¿el efecto sobre esta masa cuál es? Pues el mismo que si tirara solo una persona con una fuerza de 15 newton. Y si aquí está tirando uno con 10 newton hacia la izquierda y otro con 5 newton hacia la derecha, ¿el efecto cuál es? Pues el mismo que si tirara una única persona con una fuerza de 5 newton hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues cuando tienen distinta dirección, insisto, aplicamos el teorema de Pitágoras. Y la resultante será la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 125. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se dice que un cuerpo está en equilibrio? Pues un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas es cero. O lo que es lo mismo, la resultante es cero. Y aquí hemos puesto un ejemplo de un cuerpo que está en equilibrio. Si estamos tirando hacia la derecha con una fuerza de 10 newton y también hacia la derecha con una fuerza de 5 newton, sabemos que la resultante de estas dos fuerzas es 15 newton. Y la resultante hacia la izquierda también es 15 newton. Luego, 15 menos 15 es 0. O directamente lo sumo todo. 10 más 5 menos 15, suma total 0. Pues los cuerpos
Cuando se cumple que la suma total de todas las fuerzas es 0, entonces decimos que los cuerpos están en equilibrio. Bien, vamos a ver ahora algunas fuerzas y el efecto que tienen, ¿vale? Algunas fuerzas que bueno, reciben unos nombres especiales porque se les puso en su día, porque son muy usuales, se usan mucho, aparecen mucho, mejor dicho. ¿De acuerdo? Bueno, pues la primera de ellos es la fuerza peso. La fuerza peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos. ¿Cómo la podemos calcular? Pues multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad. Peso es masa por gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad en la superficie de la Tierra? Pues 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Veis? Muy sencillito. Aplicamos esa formulita. Masa por gravedad. Que tengo un objeto de 10 kilos. ¿Con qué fuerza lo está atrayendo la Tierra? Pues 10, que es la masa, por 9,8, 98 newtons. Muy sencillito. La fuerza peso siempre apunta hacia abajo, ¿vale? Hacia el centro de la Tierra. Que es lo que he intentado representar con esta flechita hacia abajo. Siempre es vertical hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Otro tipo de fuerza, pues la fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Ya hemos visto la fuerza peso, fuerza de tensión. ¿Qué es la fuerza de tensión? Pues la fuerza que soporta, por ejemplo, una cuerda cuando hay un cuerpo colgando de ella. O sea, si sobre la cuerda no hay colgando nada, pues la cuerda puede tener curvas, puede estar torcida, puede estar relajada. En el momento que de la cuerda, cuelgo un objeto, la cuerda se tensa. ¿Por qué se tensa? Porque hay alguien tirando de la cuerda, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos un ejemplo, un cuerpo colgado de una cuerda, el peso, que es la fuerza de la gravedad, tiraría del cuerpo hacia abajo y la tensión de la cuerda tiraría del cuerpo hacia arriba, ¿de acuerdo? Luego la tensión de la cuerda siempre tirando del cuerpo que está colgado de la cuerda hacia arriba. Importante. Fuerza normal, otra fuerza fundamental, ¿vale? Si yo apoyo este bolígrafo sobre mi mano, está claro que este rotulador está empujando mi mano hacia abajo. Si no lo tenéis claro, en vez de poner este bolígrafo que pesa muy poco, poner una botella de 10 litros de agua, a ver lo que pasa con tu mano. Luego es evidente, cuando coloco algo encima de un cuerpo, tira del cuerpo hacia abajo. Bien, si ahora mismo el rotulador este no se está moviendo, es porque está en equilibrio. Ya hemos dicho que si la velocidad es 0, bueno, no lo hemos dicho, lo diremos luego. Cuando a un cuerpo no se mueve, es porque está en equilibrio. Luego, si yo sé que hay una fuerza hacia abajo, porque el peso, la Tierra está tirando del objeto hacia abajo, y esto no se mueve, es porque tiene que haber una fuerza hacia arriba exactamente de la misma magnitud que la compense. Luego, si este objeto está tirando hacia abajo con una fuerza de 10 newtons, hay una fuerza que está tirando en sentido contrario también de 10 newtons, ¿vale? Para que esto no se mueva. Pues esa fuerza es lo que se conoce como fuerza normal. Dice, es la fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos apoyados en ella. Aquí tenéis un ejemplo. Si esto fuera el bolígrafo, la gravedad, el peso está tirando del bolígrafo hacia abajo y si no se mueve, tiene que haber una fuerza igual a esta, pero tirando hacia arriba para que la suma de todas las fuerzas sea 0. Y esa fuerza que aparece como consecuencia de estar apoyado en algún sitio se llama fuerza normal. Y luego una fuerza fundamental es la fuerza de rozamiento. Sin fuerza de rozamiento los coches no podrían andar, por ejemplo, ¿vale? Cuando empujamos un objeto, automáticamente nos damos cuenta de que el objeto me cuesta trabajo moverlo. Y es porque está apoyado en algo. Y al estar apoyado en algo hay roce, hay una fuerza ahí que impide que el cuerpo se mueva. Esa es la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Y esa fuerza de rozamiento se opone a la fuerza que tú estás ejerciendo. Si yo estoy intentando empujar un mueble y el mueble no se mueve, es porque hay una fuerza en sentido contrario que me lo impide. Pues esa fuerza es la fuerza de rozamiento. Aquí lo tenéis. Cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, el tipo de movimiento que experimenta es un movimiento rectilíneo y uniforme, un MRU. O sea, se mueve en línea recta a velocidad constante. Todos los cuerpos sobre los que no actúan fuerzas o están parados
o se mueven en línea recta a velocidad constante. ¿Qué pasa si hay alguna fuerza sobre el cuerpo? Pues entonces se moverá con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque hay fuerza, la suma de todas las fuerzas no vale cero, hay fuerza. ¿Vale? En este caso aparece una aceleración. Y el cuerpo que se mueve con aceleración va a ir cambiando su velocidad, aumentándola o disminuyéndola. ¿De acuerdo? Y por último, si un cuerpo se dedica a dar vueltas, siguiendo una circunferencia, pues tenemos un movimiento circular y uniforme. En este caso también hay fuerzas, pero la fuerza únicamente cambia la dirección de la velocidad, no el módulo. O sea, el objeto va a estar dando vueltas siempre a la misma velocidad lineal, pero está cambiando la dirección de la velocidad, que eso es lo que hace la fuerza. ¿De acuerdo? Bien. De todo lo que hemos visto en este vídeo, importantísimo, suma de fuerzas. Esto cae en todos los exámenes que hagáis de tercero de la ESO. Suma de fuerzas es fundamental. Y luego conocer los distintos tipos de fuerza. Esto es lo importante y lo que os puede caer casi con toda seguridad en un examen. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.